bastante relevante para los mexicanos, que son las causas y consecuencias de esta guerra de independencia. Pero para ello nos acompaña el día de hoy la profesora nuestra Emma García Palacios, quien también es integrante del Consejo de la Crónica. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo está? buenos días. Muchas gracias por la invitación. Que me da gusto estar acá en esta fecha tan importante para nosotros los mexicanos, ¿verdad? La independencia, la guerra, el inicio de la guerra de independencia de 1810. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas causas que motivaron esta guerra? Bueno, pues nosotros sabemos que nuestro México estuvo gobernado, o sea, la Nueva España, por virreyes. Entonces, en el siglo XVIII, al finalizar el siglo XVIII, pues realmente la vida en nuestro país era muy compleja. ¿Y cuáles fueron esas causas por las que fue tan compleja? Al finalizar el siglo XVIII, la explotación colonial llegó al máximo en la Nueva España. La minería y el comercio fueron las actividades predominantes en nuestro México, llamado Nueva España. Y la minería dependió de la explotación de metales en España. Esa fue una de las principales causas por las que se realizó la conquista, ¿verdad? Digamos, admiración que tuvieron los españoles al llegar aquí a tierras mexicanas por las minas, minas de oro y plata. Digamos que era como, pues, un gran tesoro, digamos, por Sí. llamarla de alguna manera, y sobre todo, pues, a algunos les habrá ganado la ambición. La ambición, esa fue principalmente la ambición de los españoles, porque realmente, bueno, la conquista no fue magnífica, ¿no? Fue algo feo, algo que, digamos, los españoles les quitaron las tierras a la fuerza, los indígenas, a los originarios de acá. Y no solamente las tierras, las propiedades que ellos tenían, sino a sus mujeres y todo. Fue algo que nosotros en la historia, al platicarlo con los alumnos, pues les explicamos cómo fue en ¿Cómo se fue realidad, gestando, no? cómo se fue dando. Y lo que más impresionó a ellos fueron precisamente las minas de oro y plata. Nosotros sabemos que la minería pues fue explotada en ese tiempo por los españoles principalmente. En siglos posteriores pues ya fue por otras naciones, ¿no? Pero digamos en el siglo XIX-XX, pues Inglaterra también, ¿verdad? Vinieron los ingleses y también explotaron minas, principalmente en el estado de Hidalgo. Ahí se establecieron ellos y, bueno, Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas, fueron ciudades fundadas con su actividad principal fue la minería. Fue la minería. Digamos Entonces, que, pues muchas personas a lo mejor no conocen cuál es la razón de que empiezan a gestar esta independencia. Y bueno, pues estas son algunas de las razones, o sea, de las causas o de las circunstancias que se vivían, pues siglos anteriores, ¿no? sí, O sea, desde antes, pues a lo mejor en ese momento de la conquista, pues puede darse una situación, pues no adecuada, sobre todo pues para los pueblos originarios. sí, Pero bueno, una vez ya cohabitando bajo el mismo en el mismo territorio, pues de repente empiezan a darse inconformidades, pero también hay estas ambiciones. O sea, son, digamos que serían muchos factores que causan que un país busque la independencia. sí, muchos factores. Entre ellos decíamos el aspecto económico, El aspecto. Y fue las actividades y el principales fue la minería y el comercio. Pero ya desde el siglo XVII, en 1615, hubo sublevaciones, rebeliones. O sea que ya había un Sí, antecedente, ya digamos, había un antecedente en siglos anteriores. pero no había la fuerza, digamos, como Pues para no, poder tenemos controlar. al negro Yanga, porque los africanos vinieron vinieron como esclavos, porque en África pues sus padres los vendían cuando pasaban las embarcaciones, los vendían, la trata de negros, es lo que se llamaba. Y
esa fue el Negro Yanga, Jacinto Canec en Yucatán y otros más que ya se habían sublevado desde antes, precisamente por la situación económica que prevalecía y por la explotación también de esclavos, la explotación de esclavos. Otra de las causas fue el aspecto social. El aspecto social porque al llegar los españoles, bueno, ellos eran los peninsulares o se les llamaba españoles, digamos, era una pirámide que hasta arriba estaban los españoles o peninsulares. Los que habían nacido en España, pero que Sí, habían venido que a habían México, venido a México. que estaban acá radicando Sí. por diferentes circunstancias, pero estaban Sí, acá. estaban acá. Luego los criollos eran hijos de españoles, nacidos en México. Y la unión de español con indígena ya se fue dando el mestizaje, ya como por el siglo XVI, XVII, ya tenemos esa otra clase social, digamos, estamentos, también se les llama a las clases sociales, que fueron los mestizos. Y debió haber sido muy marcada la diferencia, no sé, en cuanto al trato, propiedades, Sí, derechos para decidir, pues las autoridades, digamos, que eran españoles, ¿no? Sí, Yo creo. pues esos 3 siglos principalmente fueron de, digamos, una organización, pues hasta cierto punto los peninsulares españoles eran los dueños de la riqueza, tanto en el aspecto militar como en el aspecto eclesiástico. Entonces ellos se adueñaron de tierras, se adueñaron de la riqueza, y los mismos criollos, que eran sus hijos, empezaban también a rebelarse, porque realmente la independencia pues la hicieron los criollos, hijos de los españoles. O sea, tampoco había esa posibilidad de que ellos pudieran desarrollarse por haber nacido pues, Sí. en lo que es el territorio mexicano, que no Sí. se llama, En esa época era Nueva España. era la Nueva España. Era la Nueva España. Entonces, esa fue otra de las causas. Bueno, los españoles entonces tenían el control administrativo y gubernamental, lo que se llama, y se ha llamado en todos los pueblos, burocracia. La burocracia. La burocracia. Ya había burocracia. La burocracia política, digamos. Los cargos militares y eclesiásticos igual. Digamos También. que los grandes rangos en la Sí. milicia y con Y en las iglesias, en las iglesias también. pero ya participaban, por ejemplo, ya había religiosos que fueran criollos Sí. o Pues sí, o bueno, militares, sí, ya eran criollos la mayoría, ¿verdad? pero Y no, españoles algunos. pero no eran los generales, digamos, No, o eran los que Pues- mandaban, ¿no? pues eran los que mandaban, ¿no? Ajá. Los principales, digamos, y los generales. Ajá. Y en la iglesia, pues vinieron las órdenes religiosas, Ujú. que fueron los franciscanos, los primeros, los dominicos. Los dominicos aquí en el estado de Puebla se establecieron principalmente en el sureste, en la Mixteca. La Mixteca Y estaba. también acá en Puebla, Ujú. sabemos que tenían, bueno, ahorita vamos a ver que más adelante, que una de las clases sociales que se dedicó principalmente a la cultura y a la iglesia fueron los criollos, Ujú. los españoles, los hijos de españoles nacidos en México. Nacidos en México. Y bueno, entonces, es las clases sociales, criollos, Ujú. indios, negros, mestizos en general, y el resultado de la mezcla de ellos que fueron las castas. Las castas que eran los mulatos, salta para atrás, no te entiendo, y otros nombres que les ponían así. Sí, nombres muy extraños. Sí, Y dice nombres uno, ¿cómo que extraños. salta para atrás? Es como a lo mejor pensar en retroceder o algo así. Sí, Y sí, el no sí. te entiendo, pues supongo que como no se entendían en cuanto al idioma, la lengua, pues supongo que a lo mejor por eso salía ese nombre de, no, debe ser un no te entiendo. Les llamaban, incluso algunos historiadores dicen que a estas castas les llamaban infames. Infames. ¿Y eso por qué? Infames porque no eran nacidos principalmente por matrimonios legítimos, ¿no? Sino por Era eso, como unión libre, digamos. sí, Ya había digamos, ese tipo de y circunstancias. esto formó formó las castas. Sí. Las castas en las ciudades también había esa diferenciación. Por ejemplo, en la ciudad de Puebla, bueno, Puebla fue fundada por españoles y con la finalidad de que fuera una ciudad para españoles. Para español. Para españoles.
Entonces, de ahí la gran diferenciación que hubo acá en la ciudad de Puebla, que los españoles debían vivir en el centro. Y entonces los indígenas que vinieron a ayudarlos a la construcción y al repartimiento de tierras, tenían que vivir en las afueras, en la periferia. Digamos que del otro lado del río San Del otro Francisco, lado ¿no? del río San Bueno, Francisco, porque- Almoloya. Almoloya, porque la primera fundación de Puebla es del otro lado del río. El otro lado del Pero río. por la inundación que hay y demás, Entonces se fundan lo que es acá el Zócalo, el digamos. Zócalo, la iglesia y todo. Y los nativos o la gente originaria de acá de Puebla, bueno, los que ya estaban, entonces se tienen que trasladar del otro lado del Del río. otro lado del río. Y ahí es donde se establecen, por ejemplo, por barrios. Y por barrios o más adelante por gremios. Por gremios. De acuerdo de acuerdo a las actividades que realizaban, que se dedicaban a alguna actividad determinada, ¿verdad? Bueno, entonces los criollos se creían novohispanos, o sea, eran los de la Nueva España, novohispanos, o americanos, y no europeos, sino novohispanos o americanos, no europeos. Y el nacionalismo criollo se fortaleció en busca de su identidad. Ahí es donde nace la identidad mexicana, que ya no querían ser de la península, digamos de España, y no eran originarios. Entonces, por lo tanto, ahí empieza a surgir el nacionalismo o formar su identidad, digamos, la identidad Digamos mexicana. que ya estamos hablando de las personas nacidas acá y que también no son españoles, por ejemplo. Ya está con nosotros Linda Zavala, ya se incorporó a la mesa. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Muy bien, disculpas por llegar tarde, pero a veces las cosas no están totalmente en nuestro control, ¿verdad? Ay, sí. Pues estamos platicando con la maestra Emma García Palacios y ella pues nos está platicando precisamente de las causas y consecuencias de la guerra de independencia. Ahorita estamos en la parte de las causas. Hablaba de pues cuáles han sido los factores que influyeron, pues había la parte económica, la minería, también ya el comercio está platicando de las clases, bueno, ¿no? ¿Clases sociales? Sí, clases sociales o estamentos sociales. O estamentos sociales. Que hubo en la Nueva España. Y cómo influyó esto, cómo influyeron tanto el aspecto económico, como que las actividades económicas, como fue la minería y el comercio, en el pensamiento de los habitantes de esa época. Digamos que empezaban, ya con esas circunstancias que se están viviendo, es en el siglo XVIII, pues ya la gente como que ya empieza a estar a lo mejor más preparada. Sí, más preparada. Con más, pues con ideales de poder tener alguna con otra visión de la vida. Otra visión de la vida. Y los criollos, estábamos aquí en que los criollos, hijos de españoles, nacidos en México, se dedicaron a la cultura y a la iglesia. En la cultura podemos nosotros identificar la arquitectura que trajeron ellos, principalmente, si nosotros comparamos iglesias que hay aquí en nuestro país a otras iglesias que están en Europa, pues a veces decimos, ay, está mejor allá lo de México, porque realmente pusieron mucho interés, mucho empeño, y la mano indígena que influyó también en la construcción de iglesias y en la arquitectura general. ¿Qué hay diferencia? Como un sincretismo. Un sincretismo. Ahí nace el sincretismo. Precisamente ahí nace el sincretismo, que era parte de lo que ellos traían y parte de las aportaciones que los indígenas o pueblos originarios daban en ese tiempo. Entonces, yo aquí me hice mi resumen. Maestra, Claro que sí. es un paréntesis para felicitarla por tanto tiempo escribiendo y que se le haya reconocido, ¿verdad? Su libro es la octava edición. La octava edición y son 50 años. Son 50 años de que salió la primera edición. Del libro de Barrios Antiguos de Puebla. Sí, Barrios Antiguos de Puebla. Barrios Antiguos de Puebla, que se va a presentar. Bueno, ya se presentó. Ya se presentó. Bueno,
Han sido varias presentaciones, ¿no? Sí, Porque fue sí. el martes 13, El martes 13. va pero a ser también, el martes. ya ahorita, bueno, pues ya fue la presentación, pero también hay otras posteriores, ¿no? Sí, sí, otras presentaciones, porque yo estoy recordando lo que sucedió en el 1972. En 1972 salió este libro, Hace 50 años. hace 50 50 años, años. parece que fue ayer, Sí. pero yo empecé a investigar en 1969. Yo soy maestra normalista, estuve estudiando la especialidad de historia, nada más que en esa época, como todavía no existía, tengo que explicarlo porque dicen, ¿por qué maestra? Porque mi título dice maestra en educación En media, educación, sí. en educación media, en la especialidad de historia. Maestra, dice mi título. Y mi otro título dice maestra en la especialidad de Ay, geografía. suena. De geografía, mm, de la especialidad de geografía, de la normal superior. Todavía no existía la escuela de filosofía y letras. Los maestros que me dieron clases a mí en la normal superior son los que fundaron la escuela de historia Ah, bien. y de letras, porque nos invitaban a nosotros como profesores en esa época, nos invitaban a que fuéramos a estudiar ahí. Y bueno, yo ya estaba comprometida con una escuela que daba clases de 7 a 11 ya en la secundaria, y ya no pude ir ya coincidían mis horas de clase con las pero nosotros teníamos el título de maestros en ese entonces. Después cambiaron el plan de estudios, la currícula, cuando surgió la Escuela de Filosofía y Letras en el 75, más o menos, esos años, y después ya dijeron que eran licenciados. Entonces la normal, esa es la diferenciación, pero realmente así fue. Yo sé Bueno, la historia porque sí, mi- por eso es que tiene tan vasto conocimiento con respecto a este tema, porque en la docencia, bueno, estuvo sí, tuve 50 50 años, años. 50 No, años, hombre, imagínate. 50 años, toda 50 una años vida. ya, toda una vida. 40 trabajando en escuelas secundarias. ¿Ya se pensionó? Y me pensioné hace 20 años. Voy a Hace hacer 20 años. 20 años. Me pensioné de la federación, Ajá. pero primero trabajé 10 años en la escuela, en el Instituto Normal México. Yo ahí estuve 23 años desde kinder y me quedé a trabajar 9 años ahí. En ese tiempo hice la normal superior en las tardes y me titulé en 1972 de la segunda especialidad, porque entonces se iban a contar historia y geografía y yo quise aprovechar hacer la especialidad de geografía. En el 72 terminé la especialidad, en el 72 presenté mi examen profesional en la escuela Venustiano Carranza. Ajá. Me tocó, y ahora estuve recordando, porque estuve recordando esos hechos con el tema del Renacimiento, el Renacimiento. Y tuve la fortuna de que el maestro que daba clases, licenciado, un abogado, me dijo, dice, le toca el tema del Renacimiento. Y ahí eran muy exigentes en esa época, no sé ahora, pero en esa época. Tenía uno que llevar material didácticamente hecho y no sé. Y me dice, y acabo de regresar de Europa, maestra, si gusta, yo le presto las filminas que traje de Europa. Mira. Y entonces yo presenté mi examen. Y desde luego que me aprobaron por una pensión, porque de verdad estuvo esas filminas, bueno, No, pues le salvaron la me vida, ¿no? salvaron la vida, porque si no tenía yo que haber hecho mis dibujos. Sí, sí, claro. Bueno, desde ahí, desde antes, que fui estudiante de historia, tuve a maestros como el licenciado Miguel Marín Quisman, que fue el que editó la primera edición del libro, era notario, la primera edición del libro de Hugo Ley, Las calles de Puebla. Sí, que son un referente. Sí, el maestro Enrique Cordero y Torres, que
dirigía el Centro de Estudios Históricos. Sí, también él, bueno, para quienes no lo conocieron, fue periodista, historiador, Sí. cronista, académico. Y muchos libros. Escribió muchos libros con respecto a Puebla y pues ahí está su legado, al igual que la maestra Emma García Sí. Palacios, que aparte de los barrios antiguos de Puebla, tiene los monumentos. Los monumentos de la ciudad de Puebla y otros libros que he realizado. Hice las memorias del Instituto Normal México, en donde estudié algo. En 23 años estuve ahí, desde kinder hasta, me quedé 9 años. Y luego, pues otros libros que he hecho en las universidades, pero que es propiedad de la universidad. Ah, mira. Pero bueno, o sea, Desafortunadamente, ya no fue mi propiedad. pues sí, pero el conocimiento ya está y prueba de ello, bueno, pues es lo que nos está comentando ahorita, bueno, en esta parte histórica, tiene que ver con las causas y consecuencias de la guerra de independencia. Y bueno, Sí. nos estaba diciendo Sí, de los criollos. de los criollos. Que fueron, digamos, un elemento muy importante para que se realizara la guerra de independencia, porque ellos, pues empezaron a estudiar y principalmente las ideas de la Ilustración de Francia, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero uno de los aspectos fue también el aspecto religioso. Estábamos hablando de las construcciones de iglesias, de el arte barroco, que fue esencial acá en nuestro país en ese tiempo, y las iglesias pues fueron fundamentales. En los pueblos se fundaron iglesias en los barrios, en las comarcas. Por ejemplo, tenemos aquí simplemente los barrios de Puebla, que el centro, los antiguos, ¿verdad? El centro fundamental es en la iglesia. La iglesia es el centro en donde hay un complejo de donde se desarrolla, donde se toda, desarrolla la toda la comunidad. Entonces, y luego ya viene la idiosincrasia del mexicano, ¿verdad? También hablamos ahí, dentro de eso está lo que los historiadores le han llamado el guadalupanismo, o sea, la Virgen de Guadalupe, que hicieron ellos, construyeron la iglesia en donde los indígenas adoraban a una de sus diosas más importantes, que era Tonatzin. Entonces, para ellos era pues importante. Ahí está el sincretismo, ahí entra el sincretismo de los mexicanos. El historiador Francisco de la Maza escribió: todo fiel cristiano mexicano sabe que los días del 9 al 12 de diciembre de 1531 apareció la Virgen María al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, y esta noticia se la mandó al obispo, que en ese entonces era Fray Párraga, y ahí se construyó el templo, en donde estaba precisamente en el Cerro. Para ellos nuestra madrecita significa la madre Tonatzin. Entonces, pues nada menos que ese estandarte que tomó Miguel Hidalgo fue el de la... Era la forma de unir a todos los, bueno, no podemos decir que eran mexicanos, sino porque todavía los no. pobladores. Los pobladores, porque eran mestizos, eran criollos, eran indígenas, negros, mulatos, salta para atrás, no te entiendo. Bueno, todas las castas, sí. digamos, se empiezan a reunir y pues una forma de poderlos pues congregar pues es a través del estandarte, ¿no? De la Virgen. De la Virgen de Guadalupe, porque ya los indígenas ya empezaban a aceptar la religión católica que trajeron las órdenes religiosas, ¿verdad? Entonces, ahí nace el sincretismo y con ello se unió a todas las clases sociales, ¿verdad? Y entonces la máxima expresión del guadalupanismo es su significado histórico. Se alcanzó la guerra de independencia que tomó Miguel Hidalgo a la Virgen de Guadalupe. Y desde luego, pues los esclavos, los que tenían
estaban en la miseria, Ujú. que esas clases estaban mal. Entonces, pues siguieron al líder, digamos, religioso, que fue don Miguel Hidalgo, y al líder militar, que la milicia tenía la iglesia, fue Allende, ¿verdad? Ignacio Allende, un militar. Y entonces así, durante 11 años, estuvieron luchando por esto. Pero desde luego que los primeros líderes, que fue Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, fueron tomados prisioneros de Baján en 1811, unos el 26 de julio y Miguel Hidalgo el 30 de julio de 1811, y fueron fusilados. Que fue muy difícil esa circunstancia, según cuentan los historiadores, porque fusilar pues a cualquier hijo de vecino, pues a lo mejor era más sencillo, o si Sí. fuera algún civil, a lo mejor los militares no se sentirían tan mal, ¿no? Pero en el caso de fusilar a un religioso, dicen que no querían dispararle, o sea, No, ellos no. mismos estaban así como de no, que no querían, y aparte no murió tan rápido, digamos, que No, tardó, sí y decían tardó. es que Le algo hubieran pasa, dado ¿no? el tiro de gracia. Pues sí, pero Bueno, en ese entonces sí se resistían Ujú, a fusilar. Sin embargo, después aparecieron sus cabezas ujú. en la Alhóndiga de Granaditas y en algunos edificios de Guanajuato. Entonces, realmente, pues sí, lucharon por la igualdad de la presidencia de México, porque en esa época iba a entrar Fernando VII, y algunos decían, viva Fernando VII, y Por otros ejemplo, en el caso del cura Hidalgo, hay quienes dicen que decían que muera muera el mal el mal gobierno, gobierno, pero y viva viva, Hidalgo, viva ajá, Hidalgo. no, el mismo Hidalgo, cuando empieza la arenga, cuando empieza en el grito de Dolores, también como que sí defendía a él, ¿no? ¿Es lo que dicen? A Este, Fernando VII, o sea, como que a él sí, pero al mal gobierno no, ¿o cómo estaba? pues no, bueno, otros historiadores, Ajá, o la otra historia de la otra México, historia de México. dice que él también, no nada más, cuando lo invitaron, Ujú. porque había reuniones, Tertulias. tertulias literarias, y estaban ahí en la casa del corregidor Miguel Domínguez y doña Josefa Domínguez, que ya la mujer empezaba a participar en Ujú. esos tiempos, En esos tiempos. en la historia. este, Dicen que él también vio, porque era un hacendado que tenía también tierras y también quería, pues por su propio persona, no ver, Ujú, no ujú, nada más por intereses. propios, ujú. ¿no? Eso es lo que dice la otra historia. La otra historia. Pero pues vemos que también posterior a Hidalgo, pues quedó otro caudillo que fue José María Morelos, que Ujú. también está, y que también tiene, porque pues en aquella época también los frailes, tenían hijos, Sí, ¿verdad? Tenían hijos. Y así don Miguel Hidalgo tenía hijos. Y José María Morelos y Pavón también tenía. Y al que uno le de decían ellos, vete al monte, ¿no? ¿Cómo se llama? fue Juan N. En Almonte, Almonte, que pero de ideas conservadoras ujú, totalmente, que fue, dicen los historiadores, a dar al país a emperador Maximiliano. Bueno, ellos fueron los que trajeron a Maximiliano unos ujú. años después, un siglo después, Sí, sí, claro. ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos hablando que son 11 años de lucha. O Imagínate, sea, Linda, la circunstancia, o sea, estar en la guerra de independencia, porque no nada más es el grito, el 15 de, bueno, que dicen que es el Es el 16, levantamiento. el levantamiento, que dicen que es el levantamiento, 16, pero en realidad lo pasaron para el que 15, fue el bueno, 15 en la noche. el 15 Lo de la que pasa noche, es que el 16, en la época de don Porfirio Díaz, él cumplía el años, cumpleaños, ¿no? el Entonces 16, celebraba no celebraba también su cumpleaños. cumpleaños, Por eso es el que, bueno, 15 y el caso 16, el 15, pero pasan 11 años, o sea, 11 años armados, peleando peleando. y pues muchas muertes en ese Sí, camino, ¿no? y con diferentes caudillos, Ujú, porque después José María Morelos
que fue muerto también en 1813. Viene Mariano, otro sacerdote, que ahora, la otra historia, Ajá. dicen que Mariano Matamoros era un chaparrito, Ujú. un cura chaparrito y de estructura delgado, y ahora dicen que era mujer y que se vestía de hombre, Algo así leí yo. ¿verdad? Sí, algo Bueno, así leí. pero eso, quién sabe, Quién no, sabe, no pero se ha comprobado. Pero luego luchó Mariano Matamoros, y principalmente en el estado de Puebla. Y posterior a esto, bueno, hasta que vino un español, Francisco Javier Mina, que también vino de ideas liberales y todo, que también vino a defender la causa de la independencia. casi no se sabe de participación de mujeres, pero pues estaba la corregidora, La corregidora Josefa Ortiz. y Josefa Ortiz De de domingo. Domínguez, y estaban otras mujeres que participaban eran como, digamos, no guías, sino que los mandaban a llevar Como correo viviente. como correo. Ajá, algo así le llamaban, correo viviente, porque se menciona a la generala, a la Sí, coronela, general, Gertrudis también, Gertrudis Bocanegra, Gertrudis en otra Bocanegra. parte, en Michoacán, en Pátzcuaro. Eh, o sea, son diferentes mujeres que también ya participan en la causa, quizá no está tan documentado, pero bueno, ellas son las figuras más relevantes. Sí, Algunas donaron sus bienes para la causa, era gente de dinero, hacendadas, otras eran correos, llevaban correos vivientes, llevaban las armas, los llevaban recados, las armas, la comida, la curaban a comida. los enfermos. Bueno, iban atrás de sus esposos También. para llevar comida, ¿no? Ujú. Todo eso, y pues pasaron los años, pero en 1813, que Morelos y Pavón, se empezó él hizo hasta cierto punto unas leyes, un documento llamado Sentimientos de la Nación, Morelos. de Morelos, Ujú. José María Morelos, y ahí empieza, bueno, de acuerdo a que se acababa de publicar las Cortes de Cádiz, la Constitución de las Cortes de Cádiz en España, tomando en cuenta algunas ideas, ¿verdad? Salió el documento ese de Sentimientos de la Nación, que por decir algo es el inicio de la Constitución de 1824, ¿verdad? De 1824, y del plan de Iguala y adelante de las. Entonces, José María Morelos, en su texto político conocido como Sentimientos de la Nación, pidió que se estableciera por ley constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos los pueblos dedicados a la libertad. Y además de eso, en su escrito decía que tomar como religión única la católica. Ujú. Así es de que como cura que era, ¿verdad? Pero el conflicto social antes del movimiento de independencia en la Nueva España tenía en esa época eran 6 millones de habitantes los que vivían acá en el Mexicano. Ujú. Y decíamos ya anteriormente que estaba formada esa sociedad por españoles, criollos, negros y castas, Ujú. ¿verdad? Y los españoles representaban la 10ª parte digamos, de las propiedades, Ujú. de la riqueza, y, las minas, las tierras y todo que estaban en el territorio, y la minería y todo, los españoles. Ujú. Entonces, el resto de la población se ocupaba de los servicios, digamos, ¿Públicos? domésticos. Ah, domésticos. Domésticos. Ujú. La situación, pues, generó un conflicto social grave por la desigualdad económica, la injusticia y la discriminación y los malos tratos principalmente a indígenas, que eran los dueños de la tierra, y llegaron a ser los esclavos Ajá. hasta cierto punto. Los ¿O criollos. siervos? No. Sí. No, no era, no eran Esclavos. eran esclavos. Bueno, aunque vienen siendo lo mismo, ¿verdad? Ujú. Siervos en la Edad Media. Ujú.
los criollos, bueno, y también pues ya la iglesia estaba formada por el clero secular y el clero regular. Unos que esos, eran, ¿cómo eran esos? sí, unos que eran el secular era el de los curas y todo, Ujú, y el regular de las órdenes religiosas, ujú, los frailes. ujú. Entonces, la sociedad colonial-novohispana fue una pirámide, ya lo habíamos dicho, Ajá, sí, fue al una principio que era como pirámide. una pirámide, que en la Ujú. punta estaban los españoles, que eran poquitos, la base pues serían los nativos, ¿no? Sí, Y los criollos, ¿no? los primeros españoles, criollos, españoles o peninsulares, criollos, mestizos, negros, indios, negros y casta, así, Ujú, como una pirámide. Entonces todos ellos pues estaban discriminados, o sea, bajo, ujú. ¿verdad? Discriminados y en condiciones su vida era de pobreza y miseria. Por lo tanto, que fueron los que siguieron la guerra con los caudillos. O sea, las castas estaban en peores condiciones, Pues sí, porque ¿verdad? si ellos esperaban tener una mejor vida o bueno, no estar Y en la no tenían miseria. nada que perder, Sí. entonces. Y dejaban a sus familias y se Ujú, iban. Digamos así, cuando la revolución decían, iban a la bola, a la ¿verdad? bola. Así decían, Sí. iban a la bola. Bueno, la actividad económica a la que se dedicaban era, esas clases sociales era la agricultura, la minería, el pastoreo y, y eran esclavos. Como- 5 minutos. Bueno, los negros traídos de América, como ya dijimos, que fueron traídos, vendidos por sus padres, estaban en la venta de esclavos, la venta de negros. África, el continente negro vendía y vinieron a trabajar aquí a la América, bueno, desde las islas, porque muchos se quedaron en Cuba, ¿no? Cuando los viajes venían a trabajar lo más difícil, ¿verdad? Lo Las más difícil, plantaciones de caña y sí, tabaco. el trabajo. Por ejemplo, al hablar de consecuencias, tendríamos que decir que en estos 11 años, la consecuencia de toda esta lucha armada y todo, pues sería ya la independencia, La independencia. pero después de eso, pues pasa algo, ¿no? Sí, pues, la- la- bueno, ¿y qué influyó en todo esto? Las influencias fueron la ilustración. La ilustración, la ilustración, la revolución, la independencia de las colonias norteamericanas, También. todo esto influyó. Las ideas de la ilustración, la revolución industrial en Inglaterra, cuando ya apareció el vapor, el carbón, Ujú. ¿verdad? La independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la invasión de España la invasión de España que ya no querían a Fernando VII. Ujú. Bueno, entonces pasaron 11 años hasta 1800. Los efectos de la guerra en la formación de una identidad propia de los mexicanos, es decir, el pueblo comprendió que ya era tiempo de ser una nación independiente. Además, los lazos que unían a la Nueva España con la península y se formaron cada vez más débiles por la mala situación económica y política que en esos tiempos estaba pasando España, Ujú. ¿verdad? Bueno, y luego, otra consecuencia fue el documento llamado Sentimientos en la Nación. Después la Constitución de Apatzingán En 1814, 14, ¿no? pues 13. El plan de Iguala y el plan de Iguala, que fue precisamente el inicio de la consumación o de los acuerdos que tuvo Vicente Guerrero con el Iturbide Que ya estamos hablando de del 1821. 27 de septiembre. 27 de septiembre es la consumación. Que es lo que menos se habla, ¿no? O sea, Sí. normalmente como que los reflectores están hacia los iniciadores de la guerra de Sí. independencia, pero no quien la consuma. Y es lo más importante, ¿verdad? ¿Quién la consuma? La con- O sea, bueno, la historia nos habla de un abrazo de Acatempan, que quién sabe si yo no, abrazo de
Tempan entre Iturbide y Vicente Guerrero. Y Vicente Guerrero. Y lo que sí es los tratados de Córdoba, que fueron firmados aquí en Puebla. Acá en Puebla. Aquí en Puebla, y Ajá. el escrito fue realizado en una imprenta en donde ahora está la Escuela Gabino Barrera. Mire, no sabía yo eso. Con esto se consuma la consumación. Bueno, Agustín de Iturbide vino aquí, que por cierto los chiles en nogada tienen que ver En su honor. en su honor, En los su honor. prepararon para él. Sí. ¿Él habrá venido en agosto o ya vino con la consumación? Vino en agosto. Ajá. Sí, vino para festejar su cumpleaños el 28 de agosto. Ujú. El 28 de agosto. Y la consumación fue el 27 de septiembre de 1800. Y acá viene, son los tratados, bueno, Sí, acá se firma. Acá se firman los tratados de Córdoba. ujú, Y con el último virrey de la Nueva España, llamado Juan, de O'Donoghue, ya se me olvidó. ¿no? No. O estoy en Juan- otra época. No, Sí, no. Juan O'Donoghue. ¿Sí? Juan O'Donoghue. Me fue. Es que No se también me preocupe. estaba yo acordando del arzobispo Venegas, pero no. Fue el último virrey Juan O'Donoghue. Pues muy, muy interesante. Tenemos Sí. un minuto para... Tenemos ¿Cerrar? un minuto para concluir. Entonces, el convenio fue realizado por de Iturbide y el último virrey Juan O'Donoghue, con los tratados de Córdoba firmados aquí en Puebla. Aquí en Puebla fue unos dicen que acá en Puebla, pero acá en Puebla se hizo el escrito. Ujú. Y en el Templo de la Profesa en México Ujú. fue en donde se dijo que Mire. dice que sumaba con este acontecimiento. Pero después vienen otros problemas más, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, somos medio revoltosos, ¿verdad? Primero, ¿qué forma de gobierno se iba a seguir? Si republicano, imperial o qué. Ya tenemos algunos, y ya tenemos al primer emperador, Agustín de Iturbide, Agustín de Iturbide, posteriormente posterior. el segundo emperador. Estaba yo leyendo, por cierto, que como con las leyes de reforma se quitaron los títulos nobiliarios en México, Ujú. que hay un señor en Alemania que es descendiente de Agustín de Iturbide y allá en Europa lo siguen nombrando como importante, como emperador, Como emperador. el hijo del emperador. Pues muy interesante, pues muchas gracias. Fue un placer tenerla aquí, maestra. Muchas gracias. Muchísimas a gracias por ustedes por haber invitarme. Gracias. A mí me encanta dar todas estas clases. No, veo que súper estructurada la exposición. Pues como profesora nos fue llevando a través de la historia y pues muchas gracias por 30 ese puntos. tiempo. Tenía yo 25 puntos, pero dije, ay no, Y luego todavía todavía me falta la me falta lo distraemos último. de su formato. No, está bien. Pero porque bueno, así se aumenta. Pues ¿no? Así se esperemos que aumenta. regrese pronto. Sí, ay, sí. ¿Sí? A mí sí me gusta, pero Bueno, Pues sí. no, ¿verdad? pues, con nosotros encantados Pero de tenerla aquí. espero a ver si nos acompaña para la del Bueno, libro. sí, ajá, Sí, pero va a el ser. posterior, porque ahorita pues ya fue el del 13, ya fue. No, el del Y el 13, del 13, porque pues ahorita estamos, ¿qué? Hoy es No, 17, ahorita- ¿no? No, Sí, entonces pues el 13 ya es el será. martes, el 13 es el Sí, martes. pues ya una vez que ya fue. Estamos a Es- 9. Estamos en este programa de especial de causas y consecuencias de la de la guerra de independencia. Bueno, es que luego pues se van ahí Bueno, cambiando las las fechas, pero bueno, ya tuvo esa presentación, pero van a seguir las presentaciones de los libros porque son 50 años de haber escrito 50 varios 50 antiguos años. de Puebla. Reitero mis 50 años. felicitaciones. Ay, Pues muchas gracias, Emma Muchas García gracias. Palacios, gracias por su tiempo, gracias Fer, Linda, Gracias, Fer. Gracias, Les Oli. agradezco a ustedes la invitación. claro que sí. Pues gracias y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina en Así lo dice Puebla.